objetivo principal, que es escribir una historia. Cuando tengo que contar esa historia que me propuse, en algún momento tengo que pensar qué recorrido hace el personaje. Y el recorrido me refiero al recorrido emocional. Y aquí empiezan a aparecer ciertos términos con los cuales visualmente son muy contundentes. Estructura. Habrán oído hablar, ¿no? De eso hablarán permanentemente, ¿no? Digo, son estudiantes de cine, la estructura. Escaleta, ¿la conocen la palabra? ¿Conocen la palabra escaleta? Estructura, escaleta, esqueleto es la otra palabra que también se utiliza mucho. A mí me gusta estructura, y además estructura siempre es un edificio hecho por Le Corbusier, ¿no? Nunca es un rancho que se cae cuando sopla el viento y las paredes están torcidas. O sea, es algo perfectamente construido. La escaleta, una escalera pequeña que se va ascendiendo escalón tras escalón, rumbo a un estilo. Esqueleto, el esqueleto no es una pila de huesos acá, no son los 200 y pico, 307, 207. Huesos aquí, todos amontonados. Es el esqueleto de los gabinetes de medicina, ¿no? De los gabinetes de ciencias biológicas, ¿no? Está todo armado, ¿no? Armado, colgado con sus alambres, todo armado perfectamente. Esas imágenes son tan contundentes que es muy difícil pelear contra ellas. Entonces digo, para mí, una película no es una estructura, sí, es una escaleta, tengo que construir la estructura, la escaleta, el esqueleto, sí. Pero hay algo mucho más fuerte en eso, y hay algo mucho más intrincado y más complejo. Yo tengo que hablar de personajes. Esos personajes, además, hablan y se interrelacionan con otros personajes. Tengo que contar una historia, y esa historia tiene otras historias pequeñas a su alrededor, lo que llamamos subtramas, por ejemplo, o historias secundarias. Hay un protagonista, y hay un antagonista, y hay personajes secundarios. Y personajes de distintos, menos secundarios, más o menos importantes. Entonces me tengo que preocupar por el tono, y si es dramático o si tiene humor. Me tengo que preocupar de un montón. Tengo que armar el cubo mágico. Y el cubo mágico se arma por todas las caras o no se arma por ninguna. Entonces, a mí me gusta pensar esa idea que llamamos estructura, esqueleto, todo eso me gusta pensarlo más como electromagnetismo. ¿Vieron como el agua entre las piedras? ¿No? Uno saca una piedrita y el agua se va para otro lado y mueve otra piedra, va cambiando permanentemente, que es como una fuerza interior. A veces cuando empiezo a hablar, hago una digresión, empiezo a hablar de fuerza interior y eso, y siento que estoy en un grupo de autoayuda, porque empezamos a hablar, porque vieron las palabras brainstorming, tormenta de ideas, deadline, habrán oído nombrar también deadline, una palabra tan linda para trabajar en algo vital, ¿no? Tengo un deadline para entregar el guión, para entregar el trabajo y eso. Digo, lejos está llevar esto por los caminos de ese tipo de charlas. Pero aparece mucho este tipo de expresiones, ¿no? Tengo que trabajar, digo, yo digo electromagnetismo, digo una fuerza interior, digo una serie de cosas, digo, suena muy ambiguo, es fácil decirlo, pero me gustaría que trataran de pensarlo más desde ese lugar. Porque es cierto que el recorrido de una historia, el recorrido de una película, es un viaje. Y yo tengo un viaje y tengo un camino a recorrer. Y me gusta definirlo así. El camino es una cosa, el camino es la historia, lo que va pasando, por donde voy yendo. El viaje son las distintas experiencias que me va dando el recorrido de ese camino. ¿Y qué es lo que me va pasando? ¿Qué lugar me gustó y qué lugar no me gustó? ¿Dónde me quise quedar y la pasé bien esa noche? ¿Y dónde tuve un problema con el coche o se me voló la carpa? O como viaje, no importa. Entonces, ese recorrido es lo que yo llamo más, me gusta llamar, lo que llamamos estructura emocional. Un recorrido, ¿cuál es el objetivo de un personaje? ¿Por qué hace eso? O sea, tengo que tener el quién, el personaje, y tengo que tener el qué. Con esas dos cosas voy construyendo esa historia emocionalmente. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Esto no sirve tanto para las películas de género, pero yo digo, ¿qué es lo que quiere el personaje de Casablanca? Quiere ser un héroe. ¿Qué quiere decir ser un héroe? Es lo que quiere desde el primer momento. Casablanca no es un buen ejemplo porque no es una película. Casablanca podía ser una película de guerra si nos ateniéramos a los géneros, no lo es. Podía ser es una película romántica, tampoco lo es.
es un montón de cosas, digo, y básicamente no se las puede definir. Es un montón parece de un montón de géneros y no es de ninguno. Y me gusta porque es casi paradigmática para explicarla. Y es una película antigua que seguramente ninguno de ustedes vio, cosa que me encanta decirla, pero yo sí. No, hoy no las voy a pasar igual. La conocen, Casablanca, ¿no? Ese sí son un poco falsos, quiero decir. Sí. Ahora me van a decir con David Soul, porque hubo una versión en colores con David Soul y canciones. La de Humphrey Bogart. Ese es blanco y negro, disculpen, por la edad cito muchas películas en blanco y negro. Ese recorrido, eso, ¿qué quiere ser ese objetivo del personaje? Digo, el objetivo ese de ser un héroe está a lo largo de toda la historia. A ver, este es el problema cuando también nos metemos con los temas. Digo, yo quiero contar una película sobre un héroe. Uf, ¿cuántas hay? Quiero contar una película, un término tan de moda, sobre una familia disfuncional. Y enseguida decimos, ¿no? La pequeña Miss Sunshine, por ejemplo, que la habrán visto. Es una familia disfuncional, ¿no? Una familia con un montón de miembros, con un montón de distintos integrantes de una familia, con intereses encontrados y todas sus relaciones. Y se llevan como pueden. Pero el tema es que Hamlet también es sobre una familia disfuncional. Y hay una diferencia. Si conocen las dos historias, hay una diferencia entre la pequeña Miss Sunshine y Hamlet. Entonces, es demasiado genérico hablar de, quiero contar sobre una familia disfuncional, quiero contar sobre un héroe. Eso es algo, los temas se vuelven muy importantes cuando uno los piensa. Una de las cosas que me pasó entre las muchas peripecias con una de las películas, con El hijo de la novia, una vez ya la película estrenada en Argentina, eso y todo, y estando afuera, en una charla esas de prensa que preguntan, bueno, si tuviera que definir la película en una frase, ¿cómo lo haría? Yo quiero decirles que odio hacer eso, porque precisamente si yo les pidieran, vieron esas cosas de los pitching, esas cosas que nos piden de digan una línea de qué trata su historia, o tiene 2 minutos para contarnos su historia. Habrán escuchado alguna vez ese tipo de cosas, ¿no? El tipo Alien, por ejemplo. Tiburón en el espacio, ¿no? Una manera de explicar en una frase clara y contundente una película. Dice, está bien, sirve para acercarnos. Ustedes conocen Alien, todos conocemos Alien. El problema es que si no conocemos Alien, a mí me dicen tiburón en el espacio, yo digo sería como Tiburón, como la película Tiburón, pero sucede en el espacio. Y yo ahí empiezo a hacer preguntas. Entonces de ahí, lógicamente, es un punto de partida, es contundente como explicación, pero es algo que después más adelante por ahí lo retomo, tiene más que ver con las necesidades, digamos, industriales, más que con necesidades personales, porque vamos a una reunión de productores o a una reunión donde hay 30 guionistas que tienen que contar su historia a alguien y tienen que contarla lo más rápido posible. Entonces, no es una necesidad del que la escribe, sino una necesidad del que la quiere escuchar. Y eso a veces, esas son una de las tantas necesidades, a que nos obliga industrialmente, a contar la historia. Pero retomo esta idea de los pitching, de la frase, definir una historia. El problema con los temas, esta idea, un tema, decir yo tengo una historia sobre un tema, yo decía, cuando expliqué El hijo de la novia, dije, bueno, es la historia de un hombre que preocupado por lo urgente se olvida de lo importante. Y alguien me dijo, qué bien, y le escribieron así, qué bueno. Le digo, no, se me acaba de ocurrir ahora. Y a todo esto hacía 1 año que se había terminado de filmar la película. Y ya se había estrenado, y etcétera, etcétera. Y era producto de que siempre uno tiene que empezar a contar una misma historia, y la cuenta una vez, la cuenta 5, la cuenta 10, y quiere encontrar algo distinto, y por ahí sale eso. Y me decía, ¿y así la pensaron? No, no la pensamos así. Y no podría pensar una película así, porque no tenemos nada. Porque yo les digo a ustedes, para la semana que viene quiero que me escriban un guión donde un hombre preocupado por lo urgente se olvida de lo importante. Entonces pueden traer El hijo de la novia, pueden traer Indiana Jones. En las películas de género no pasa tanto, no sé. Pueden traer cualquier película, parece entrar más o menos en eso. Alguien se tiene que ocupar de algo y no se está ocupando de lo importante. En última instancia, El viaje del héroe va un poco de eso. Entonces, pensar desde los temas, una de las cosas que tiene, es demasiado genérico, es demasiado a veces formal, demasiado pomposo, diría, en el sentido de solemne, y es demasiado abarcativo. Dice mucho, pero no dice nada. Entonces, ahí es donde aparece lo que yo digo un poco más, pensarlo desde la estructura emocional. O sea,
del camino a recorrer. Yo no sé cómo escriben, y el marco de esta charla nos da, me encantaría preguntarle a cada uno de ustedes, por ahí después, si hablamos un poco, se los pregunto. Yo no sé cómo escriben eso, pero hay como dos tipos de escritores, digamos, ¿no? Posibles. En una generalización que, como cualquiera, seguramente tendrá errores. Están lo que se llaman los escritores de mapa y los escritores de brújula. Entenderán por la expresión la idea. O sea, la brújula es un poco hacia el norte, queda para allá. O sea, empiezo a escribir y veo qué pasa. Y está otro que necesita como hacerse un mapa, una hoja más detallada. Bueno, la historia empieza así, después sucederá esto, sucederá, y ahí se acerca más el tema de la escaleta, poner en 10, 15, 20 puntos un poco los puntos principales. El problema también es que, bueno, con eso lo que uno tiene es una parte, porque uno puede escribir 5 o 10 páginas sobre distintos puntos. Pero la historia hay que escribirla, y hay que dialogarla, y hay que hacer que los personajes se muevan y que se interrelacionen. Las relaciones, como saben, son de ida y vuelta, entonces calculen. Si con dos personajes hay relación para un lado o para otro, en la media cuando tengan 5 personajes, están teniendo 20 relaciones. Porque al relacionarse uno con otro, nos obliga a crear 20 tipos de relación distinta. No es para que estén con la regla de cálculo escribiendo un guión, pero me imagino que a todo eso se suma algo, me estaba saltando una parte importante, algo de lo mucho que aparece con respecto al tema de la enseñanza, aparece mucho en la enseñanza el tema de lo de los manuales. Los manuales hay que leerlos todos, porque está bien leerlos, porque nunca está de más. No hay tantos libros de cine para leer, así que no está mal leerlos. Leen, conocen a Sid Field, conocen a McKee, y acá hay muchos estudiantes, ¿verdad? Habrán oído hablar.